Vamos a comenzar la clase resolviendo el ejercicio número 13. Vamos a resolver el 13A. Nos dan la siguiente función. F de x es igual a x al cuadrado dividido por x más 1. Bien. Vamos a leer la consigna. Nos dice, hallar dominio, crecimiento, decrecimiento, asíntotas, máximos y mínimos. Esa palabra máximos y mínimos en el examen se le puede reemplazar por extremos relativos. ¿Sí, chicos? Se refiere a lo mismo. Extremos relativos se refiere a máximos y mínimos. Bien. Ahora, en este tipo de ejercicio también nos piden las asíntotas. Lo que mayormente se le pide en los exámenes son las asíntotas verticales, porque las horizontales en algunos ejercicios como que hay una pequeña dificultad y yo tendría que explicar más cosas. Así que en algunos ejercicios yo voy a calcular asíntotas horizontales y en otros no, y después les digo cuando ustedes, digamos, tienen que calcular esta sí y la otra no. Bien, comenzamos. Primero, calculas el dominio de la función. Como yo tengo una función racional, el dominio siempre va a ser los reales menos los valores que convierten a cero el denominador. Entonces, yo digo, x más 1 tiene que ser distinto de 0. Yo despejo el x y me queda que es distinto a menos 1. Dicho de otra forma, menos las raíces del denominador. Esto directamente lo pueden escribir, no es necesario hacer esto. ¿Sí? Bien, ya tenemos el dominio. Siempre hay que calcular el dominio, chicos. Ahora, vamos a calcular la derivada. Vamos a derivar. Observamos que tenemos una división. Entonces, vamos a utilizar la regla del cociente. Vamos a ver. Esto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo esto dividido por el denominador al cuadrado. Los que ya manejan más o menos este tema pueden ir haciendo y después corroboramos las respuestas y los pasos. Bien, no olviden desactivar su micrófono, chicos, si es que no tienen consultas. Bien. Ahora, continuamos. Esto es f' igual. La derivada de x al cuadrado es 2x por x más 1 menos x al cuadrado. Y la derivada de x más 1 es 1. Todo esto dividido por x más 1 al cuadrado. Se dan cuenta que el denominador nunca lo resuelvo. Ahora, arriba tenés dos opciones. O aplicás distributiva o haces factorización. Entonces, bueno, yo, a ver, voy a optar por distributiva. Profesor, una pregunta. En este ejercicio no era obligatorio, digamos, seguir reduciendo, ¿no? En este ejercicio sí es obligatorio. En este sí. Ah, En este sí. bueno. ¿Cuándo no sería obligatorio? Cuando la pregunta fuera hallar la recta tangente o hallar la pendiente de la recta tangente. En esos casos no sería obligatorio. Muy bien. Continuamos. Profe, disculpe, recta tangente y cuál más no necesita.
pendiente de la recta tangente. Dicho de otra manera, el ejercicio de la guía 7, 8 y 9. Vuelvo a repetir, los ejercicios de la guía 5, preguntas 7, 8 y 9. En esos casos no necesitas llevarlo a su mínima expresión, sino directamente ingresas el valor de la abscisa y termina la historia. Bien, ahora yo voy a aplicar la propiedad distributiva. Esto es 2x al cuadrado más 2x menos x al cuadrado dividido por x más 1 al cuadrado. Entonces, f' me resulta lo siguiente. Tenemos 2 menos 1, tenemos un x al cuadrado, más 2x, todo esto dividido por x más 1 al cuadrado. El denominador siempre lo vamos a dejar así como está, tal cual, porque la idea es que arriba, cuando yo trate de llevarlo a forma factorizada, para este tipo de ejercicio es recomendable llevarlo a forma factorizada, ¿sí? Para ver si se parece al denominador y poder reducir. Vamos a llevarlo a forma factorizada, igual si no se llega a reducir nada, igual me sirve. Sacás factor común de x. Y me doy con la sorpresa de que por más que yo lo lleve a forma factorizada, el polinomio de arriba no se parece a nada al polinomio de abajo. Lamentablemente no hay nada que simplificar. Bien, esto sería su mínima expresión. Ahora, lo que tenías que hacer es encontrar los puntos críticos de la función. Y eso, ¿cómo lo encontrás? Igualando a 0 la primera derivada. Vamos a igualar a 0 la primera derivada. Ahora, acá viene una inquietud de muchos. ¿Sí? Dicen, ¿qué hago con el denominador? El denominador lo pasas acá a multiplicar. Y te va a quedar lo siguiente. Lo único que hay que aclarar es lo siguiente, chicos. Que cuando yo hago ese paso, a ver, cuando yo escriba el dominio de la derivada, siempre hay que tratar de sacar también el dominio de la derivada, porque esto me va a servir cuando yo no encuentre puntos críticos. Va a ser los reales, porque es una función racional, menos las raíces del denominador, menos el menos 1. Te queda igual que el dominio de la función. Casi siempre va a pasar eso, casi siempre. Ahora, hice esta aclaración, continúo. Cuando llego a esta parte, recuerden, cuando yo lo tengo cuando tengo una función polinómica expresada en forma factorizada igual a 0, cada factor lo igualas a 0. Es decir, hacer lo siguiente. A x lo igualas a 0 por un lado y al otro factor lo igualas a 0 por el otro lado. Isaías, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? En algunos momentos vos dijiste que cuando el denominador tenía una X, no se podía pasar, digamos, a multiplicar con un 0 porque se perdía una X. ¿Acá es diferente? Exacto, porque acá estamos en ecuaciones. Bien, gracias. De nada. Hay que recordar, chicos, si está muy bien su consulta de su compañera. Anteriormente estábamos en inecuaciones, ahora estamos en ecuaciones. Eso sí está permitido, porque son ecuaciones, ¿sí? Y por eso hago esta aclaración, que el dominio de la derivada son los reales menos el menos 1. Haciendo esta aclaración, como que yo tengo la autorización de pasar esto acá. Bien, si en el examen final escrito ustedes se olvidan de escribir esto, no pasa nada, pero en el oral sí tienen que tenerlo presente. Isaías, vos lo sacás ahí, o sea, ese dominio olvidándote que está, o sea, al cuadrado. Claro, esto que está acá lo igualas a, escribís distinto de 0 y te va a dar que x tiene que ser distinto a menos 1. Porque si x vale menos 1, lo reemplazas acá, te queda 0. Y acordate que el denominador no puede ser 0.
Por eso le estoy restando. ¿Se entiende? Sí, sí, no puede ser 0 al cuadrado. Exacto. Ok, genial. Ahora acá despejamos X. Hemos obtenido 2 puntos críticos, chicos. Entonces, los puntos críticos son el 0 y el 2. Perdón, el menos 2. Perdón. Y observen que acá no lo he escrito en forma ordenada. Bueno, no pasa nada. ¿Sí? Pero bueno, vamos a hacer el cambio mejor. Porque si no, a la hora de hacer la recta, como que yo tiendo a confundirme. Bien. Construimos la recta. Me parece que en los resueltos el profesor hace una tabla, como ustedes prefieran, chicos. Acá vamos a escribir el signo de la derivada y arriba el comportamiento de f. Ubicamos los puntos críticos, el menos 2 y el 0. El menos 2 y el 0. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña modificación con respecto al ejercicio 12. Recuerden que el ejercicio 12 todos eran polinomios. Y como todos eran polinomios, el dominio eran todos los reales. Por eso yo no volví atrás a revisar cuál era el dominio. Pero como ahora no estamos en funciones polinómicas, sino en otro tipo de funciones, una vez que yo planteo estos puntos críticos que he obtenido, yo tengo que revisar el dominio de la derivada y el dominio de la función original, que casi siempre van a ser iguales. Y este valor que está acá, yo lo tengo que escribir acá en mi recta. Entonces, como es menos 1, vamos a ubicar el menos 1, aproximadamente está por acá. Y yo lo voy a representar todo esto como una línea punteada. Esto que yo estoy haciendo, no he visto que lo hacen los docentes, ¿sí? Yo lo hago así porque es mi manera de entender. No estoy diciendo que es una asíntota porque eso no se sabe. Para saber si es una asíntota o no, yo tendría que calcular el límite. Así que yo lo hago una línea punteada. Si ustedes quieren seguir esa secuencia, genial. Si no, escriban algo, no sé, de que el menos 1 realmente como que no existe. Bien. Ahora utilizas Bolzano. Pues, de este intervalo vamos a tomar el menos 3, podría ser. Y lo vamos reemplazando en la derivada. Pero quiero hacer otra pequeña modificación, como trabajamos anteriormente. Esta parte, observen chicos que hay unas pequeñas modificaciones. Observen acá. En el examen quizás a ustedes les queden expresiones más grandes, por más que lo lleven a factorizada. Entonces cuando yo utilizo Bolzano, tengo que reducir mi trabajo. ¿A qué me refiero? Fíjate que abajo, cualquier valor que le des a X, vas a sumarle una unidad y todo esto está elevado al cuadrado. ¿Qué significa? Que el denominador siempre va a ser positivo. Cualquier valor que vos le des siempre va a ser positivo. Entonces, yo voy ganando tiempo. Hago esto y abajo escribo el signo positivo, porque en Bolzano no me interesa el valor, sino lo que me interesa es el signo. Ahora, depende de arriba. Arriba, si yo le doy menos 3, hago el cálculo. Menos 3 más 2, menos 1. Perdón, menos 3 más 2 y también menos 1. Ahora voy a realizar la multiplicación. Arriba tendría menos por menos, tendría más. Un positivo dividido por otro positivo me resulta positivo. Entonces escribes acá un más. Ahora, fíjate que de menos 2 a 0, vos podés tomar cualquier valor, pero menos el menos 1.
¿Qué pasa si ustedes están en el examen y se olvidan de escribir ese -1 que no pertenece al dominio de la derivada ni de la función original? Y ustedes por casualidad o por accidente toman el -1 para hacer bolsano, van a tener problemas. ¿Sí? Y de acá también puede surgir preguntas teóricas. Entonces, yo no puedo tomar el -1. Yo voy a hacer una pequeña subdivisión. Voy a tomar un valor acá y un valor acá. Casi siempre van a ser iguales, pero por las dudas, hágalo por separado mejor. Por las dudas, porque hay algunas funciones extrañas. Entonces, yo acá podría tomar el -1.5. Yo tomo el -1.5 y yo sé que abajo siempre va a ser positivo. Ahora arriba, fíjate que si yo pongo el -1,5, bueno, acá me queda negativo. Ahora, acá yo tengo el -1,5 más 2. El 2 es mayor que 1,5. Entonces, cuando yo haga la operación, me va a quedar un positivo. Que me queda arriba, menos, porque la multiplicación y abajo te queda más. Menos entre más, menos. Es que es un menos. Ahora, seleccionas un valor de este otro intervalo. -1, 0. Vamos a tomar... Perdón, acá me estoy olvidando del símbolo prima. Si no vayan a pensar que estoy reemplazando la función original. Podríamos tomar el -0,5. Entonces, acá te va a quedar un negativo. Y dentro del paréntesis, a ver, veamos. Si yo tengo acá -0,5 más 2, ya, bueno, esto me queda positivo. ¿Sí? Dividido por un positivo. Y te queda menos entre más. Te queda menos. Lo normal, chicos, me detengo un segundo mientras que van copiando, voy explicando. Lo normal es que te den estos dos iguales. Es raro que te den distintos. Si te dan distintos, volvé a hacer bolsano, a ver qué está pasando. Si observas que te sigue dando distintos los signos, bueno, seguís. Eso puede pasar. Es raro, pero puede pasar, ¿sí? Bien, ahora yo tomo otro valor de este intervalo. Podríamos tomar el 1, me parece el más fácil. Entonces acá me queda un positivo y dentro del paréntesis, si no me equivoco, era x más 2, es decir, 1 más 2, te queda otro positivo, dividido por otro positivo y te queda positivo finalmente. Observen que hasta acá respeta la regla de signos porque tengo una función racional, por eso. ¿Sí? Pero bueno, en los exámenes mayormente nosotros lo mezclamos con la exponencial y todo eso. Por eso no es recomendable seguir la regla de signos. ¿Qué podemos concluir de esto? Que acá la función crece, acá decrece y acá crece. Esas son las conclusiones que podemos sacar. ¿Qué otras conclusiones? Observen que el -2 se comporta como máximo. El -1 nada que ver porque no pertenece al dominio ni de la derivada ni de la función original. El 0 se comporta como mínimo. Vamos a responder. Intervalo donde crece sería de menos infinito a -2 abierto, unido desde 0 a más infinito. Intervalo donde decrece es desde -2, -1 abierto, porque el -1 no pertenece al dominio, unido desde -1 hasta 0 abierto. Se dan cuenta que si el -1 ustedes no lo hubieran escrito acá y tampoco por casualidad no lo consideraban en bolsano, terminaban incluyendo acá y malograban todo el ejercicio. Máximo, vamos a ver, máximo es x igual a -2, mínimo es x igual a 0.
Y tenemos resuelto todo el ejercicio. Perdón, nos falta calcular los límites. Perdón, chicos. Me había olvidado. Tenemos todo esto. Ahora voy a calcular los límites. Porque me pide asíntota. Vamos a ver si existe asíntota vertical. Veamos. Veamos si contiene asíntota vertical. Para saber si existe asíntota vertical, en primer lugar, el dominio tiene que tener restricciones. Y si lo tiene, son los reales menos el menos 1. Entonces, este menos 1 es un candidato. Ojo que estoy en la función original, nada que ver con la derivada. El límite cuando x tiende a menos 1, entonces esto sería límite de cuando x tiende a menos 1. De x al cuadrado dividido... Una consulta. Sí, decime. Entonces nos fijamos, o sea, si fuesen diferentes del dominio, de que pertenece, nos fijamos en la derivada o en la función original. No, con respecto a los límites siempre es en base a la función original, siempre. Bien, ahora vamos a calcular el límite. Esto sería, arriba te queda 1, abajo te queda 0. Esto te da como resultado infinito. ¿Eso qué significa? Si el límite de cuando x tiende a un valor numérico te resulta infinito, ya sea positivo o negativo, es porque sí existe asíntota vertical. Existe asíntota vertical en x igual a menos 1. Porque me resultó infinito. Si te resultaba un valor numérico es porque no existía. Vamos con el último, que es asíntota horizontal. Para calcular asíntotas horizontales, yo no me tengo que fijar para nada en el dominio. Nada que ver el dominio. Directamente yo digo límite de cuando x tiende a infinito de toda esta función. ¿Qué van a utilizar ustedes acá? La técnica de los grados. El grado de arriba es 2, el grado de abajo es 1. Cuando el grado de arriba es mayor que el de abajo, eso te da como resultado final un infinito. ¿Qué significa? Que no existe asíntota horizontal, porque para que exista asíntota horizontal, recuerden que tiene que darte un valor numérico, es decir, un 0, un 1, un menos 1, hasta una fracción también es considerado, es un valor numérico. Entonces, yo concluyo acá que no existe asíntota horizontal. Ahora sí tenemos resuelto el ejercicio al 100%. Si alguien tiene alguna observación, puede consultar. Profe, Decime. ¿se me escucha bien? Sí, sí. Una pregunta. En la hoja anterior, cuando resolvió y el denominador siempre era positivo, ¿era porque esa parte estaba elevada al cuadrado o porque sí o Exacto. sí tiene que ser positivo? Ah, ok. No, porque estaba elevado al cuadrado. Ok, bueno, gracias. De nada. ¿Alguna otra observación? Recuerden que esta pregunta es tipo, bueno, como que está cantada en las evaluaciones. Es fijo que le va a venir una de allá la recta tangente y una como la 13. Son fijos en los exámenes y en el final. Así que por ahí traten de no quedarse con dudas. Perfecto, chicos. Entonces, vamos a resolver ahora el ejercicio C. Zoom me informa que tengo pocos minutos, pero veamos hasta dónde puedo avanzar. Porque hoy sí o sí tenemos que ver integrales. Ejercicio C es el siguiente. F de x es igual. X dividido
por x al cuadrado menos 1. Vamos a calcular el dominio. El dominio de esta función son todos los reales, dado que es una función racional, menos las raíces del denominador. Es decir, el denominador acá tiene que ser distinto de 0. Ustedes acá tienen dos caminos. Un camino sería esto llevarlo a forma factorizada. El otro camino sería el siguiente. Despejar x acá. Extraemos la raíz cuadrada. Y cuando yo extraigo la raíz cuadrada, esto se convierte en módulo. Esto es 1. Y por definición de módulo, esto es x es distinto a menos 1 y x es distinto a 1. Algunos con la práctica ya no hacen este análisis, sino directamente se dan cuenta que si yo pongo acá el menos 1, 1, abajo te da 0. De esa manera, si me lo respondes en el examen oral, también es válido, tiene sentido lo que vos me está diciendo. Entonces le voy a restar el menos 1 y el valor de 1. Observen que ahora yo le estoy restando dos valores. Es decir, que cuando vos estés calculando asíntota verticales, tenés dos candidatos. Ahora vamos a calcular la derivada. Nuevamente tenemos una división, entonces esto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y todo esto dividido por el denominador al cuadrado. Continuamos. F', esto es igual. La derivada de x es 1. Entonces nos queda x al cuadrado menos 1. Menos x. La derivada de todo esto te queda 2x. Todo esto dividido por x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Continuamos. Acá utilizo distributiva. Esto sería x al cuadrado menos 1 menos 2x al cuadrado. Todo esto dividido por x al cuadrado menos 1 y todo esto elevado al cuadrado. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio A. Vamos a buscar términos semejantes. Entonces yo digo x al cuadrado menos 2x al cuadrado te queda menos x al cuadrado. Menos x al cuadrado menos 1. Todo esto dividido por x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Ahora veamos si llevándolo arriba a forma factorizada me permite eliminar con el denominador. Arriba lo único que podemos factorizar es el signo menos. Entonces queda x al cuadrado más 1 y observamos que no se va a simplificar. Ahora lo que yo voy a hacer es igualarlo a 0 para poder encontrar los puntos críticos. Y me doy con la sorpresa que abajo, ¿sí?, los valores que no puede tomar x son el menos 1 y el 1. Entonces, el dominio de la derivada va a ser igual. Van a ser los reales menos el menos 1 y el 1. Entonces, ahora, aclarando todo esto, yo tengo toda la libertad del denominador pasarlo acá a multiplicar, ¿sí? Y también porque es una ecuación. Entonces me queda menos x al cuadrado más 1 igual a 0. Este menos, que realmente es un menos 1, lo puedes pasar a dividir y te queda que x al cuadrado más 1 es igual a 0. Ahora despejas x y observen qué está ocurriendo, chicos. Que me está quedando acá un negativo y como que en este punto ya no tiene lógica, porque un número elevado al cuadrado nunca te va a dar negativo. Entonces cuando uno hace esto, extrae la raíz cuadrada, como que ya se encontró con una sorpresa. Esto se convierte en módulo y esto que está acá no existe.
No existe para nosotros, dado que solamente nosotros trabajamos en base a los números reales. Porque esto sí existe en los complejos, pero eso no es tema para nosotros. Entonces no existen. Dese cuenta, este ejercicio era lo que consultaban sus compañeras por el grupo. Acá tenés un ejercicio donde no existe puntos críticos. Puntos críticos no existe, es el conjunto vacío. Entonces, cuando yo haga la recta de Bolzano, lo dejo unos segundos, ya no voy a escribir más porque me queda menos de un minuto. Vuelvo a repetir. En esta ocasión no tengo puntos críticos. Entonces, cuando yo haga la recta de Bolzano, ¿qué voy a escribir en la recta? Estos puntos que están acá. Y tengo que ver si coincide con el del dominio original. Y si coincide. Entonces no hay problema. Y si no coincidiera, bueno, ponerle que acá fueran 3 valores, entonces escribís en la recta esos 3. ¿Sí? Bueno, y viceversa. Si en el dominio de la función original tuviera más, lo escribís todo. O sea, mejor dicho, de otra manera, el conjunto del dominio de la función original con el dominio de la función derivada. Bueno, chicos, me queda menos de un minuto, así que corto y envío un nuevo enlace.